Hola, mi nombre es Teresa Esmeralda Arias López y hoy voy a presentar la célula eucariota y procariota, sus organelos, funciones, diferencias, entre otras cosas. Esto para la materia de bases de biología celular. La célula es el organismo más pequeño que puede vivir por sí solo. Se clasifican en procariotas e eucariotas. Las procariotas suelen ser células bacterianas y más simples que las eucariotas, pues no cuentan con organelos membranosos. Las eucariotas se subdividen en animales y vegetales y forman tejidos y a su vez organismos vivos. Las principales diferencias entre ambas células es la presencia de núcleo en la eucariota y la ausencia de núcleo en la procariota, así como también de orgánulos membranosos y también su diferencia de tamaños, ya que mientras que la eucariota mide de 10 a 100 micrómetros, la procariota mide de 1 a 10 micrómetros. La membrana celular o membrana plasmática es la cubierta protectora de la célula. Consiste en una bicapa lipídica, proteínas, colesterol, etc. Es muy importante para la célula, pues gracias a ella es posible la comunicación entre células, señalización y transporte. Aquí en la célula, por ejemplo, se pueden ver algunas proteínas de la membrana, como son las verdes, que son las transmembranales porque atraviesan la membrana, o las amarillas, que son las periféricas. La membrana se encuentra presente tanto en células eucariotas como en células procariotas. La diferencia es que en las células procariotas existe también una pared celular y una cápsula exclusiva de las células procariotas. El núcleo es un organelo muy importante en la célula eucariota, pues contiene el material genético de la célula. A diferencia de la célula procariota, en donde no existe un núcleo y el material genético se encuentra disperso en el citoplasma. El retículo endoplasmático es una red de membranas dentro de la célula, a través de la cual se mueven proteínas y otras moléculas. Y en general su función es producir proteínas para que el resto de la célula pueda funcionar. El aparato de Golgi es un organulo celular que ayuda en la fabricación y empaquetamiento de las proteínas y lípidos, especialmente aquellas proteínas destinadas a ser exportadas por la célula. El aparato de Golgi aparece como una serie de membranas apiladas y debe su nombre a su descubridor Camillo Golgi. Así como el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi solo aparece en la célula eucariota. La mitocondria es otro de los organulos membranosos exclusivos de la célula eucariota. Se encarga de generar la mayor parte de la energía química para activar las reacciones bioquímicas de la célula. Esta energía se almacena en una molécula de ATP. Los lisosomas son organulos celulares unidos a la membrana que contienen enzimas digestivas. Están implicadas en varios procesos celulares. Son encargadas de reciclar restos celulares de desechos, puede destruir virus y bacterias. Si la célula está dañada y no puede ser reparada, los lisosomas participan en el proceso de autodestrucción conocido como muerte celular programada o apoptosis. La célula procariota se puede clasificar dentro del dominio arquea o bacteria. Son organismos unicelulares y aunque pueden formar asociaciones como colonias, no pueden formar tejidos. Una parte importante de esta célula es el flagelo, que es una proyección larga y delgada que se encuentra en el polo de la célula. Está formada por diversos tipos de proteínas, pero la principal es la flagelina. El flagelo tiene la función de dar movimiento a la célula. La célula procariota puede tener uno o varios flagelos. Dependiendo de la cantidad y la ubicación, estos se pueden clasificar. En este caso sería lofótrica, pues tiene varios flagelos en un solo polo de la célula. El pili o pelos de la célula están alrededor de la bacteria. Son estructuras filamentosas compuestas por proteínas que sirven para unirse a superficie, alimentarse, unirse a otras células para intercambiar información genética, etc. En esta representación, el pili son los amarillos. Los ribosomas son estructuras muy pequeñas formadas por ácido ribonucleico y proteínas.
Están presentes en toda la célula y tienen también ARN ribosomal. Son los de color rosa que están ahí adentro de la célula. El plásmido es el material extracromosómico que no está incluido en el ADN principal de la bacteria, aunque también es material genético. Se presenta como una cadena circular de ADN. La información que contiene es importante, pero no principal. Se replican independientemente y tienen en ocasiones algunas proteínas especializadas que permiten integrarse al material genético como cromosómico y pasar así la información de generación en generación. En las células se da también el transporte celular, que es una función de barrera que permite que la célula mantenga las concentraciones de solutos en el citosol diferente del entorno extracelular o de los compartimentos intracelulares. Existen dos tipos de transporte, que es el transporte celular activo y el transporte celular pasivo. En general, ambos consisten en la transferencia de solutos desde un lado de la membrana celular al otro. La diferencia está en que en el transporte activo se requiere un aporte adicional de energía y se produce un movimiento de sustancias en contra de su gradiente de concentración, mientras que por el contrario, en el transporte pasivo no se requiere de un aporte extra de energía. La señalización celular es la comunicación entre células mediante señales químicas. Estas señales químicas son proteínas u otras moléculas producidas por una célula emisora. Con frecuencia son secretadas por la célula y liberadas en el espacio extracelular. Existen varias formas de señalización celular, en las que se destacan 4 categorías básicas de la señalización química en los organismos, que sería la señalización parácrina, autócrina, endocrina y por contacto directo. Para un estudiante de la licenciatura en químico, farmacéutico, biólogo, es fundamental el reconocimiento y total dominio de estos microorganismos en todos los aspectos, pues son conceptos básicos que a lo largo de la carrera serán de utilidad para el estudio de conceptos más complejos.